Y hoy vamos a aprender una porción de la palabra del Señor. Marcos capítulo 15, versículo 15 al 25 dice de esta manera: Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y les vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a llevar para poder aprender un poco sobre este tema. Transformado por la cruz de Cristo es el tema que vamos a aprender en esta preciosa mañana. Transformado por la cruz de Cristo. Hermanos, cuando nosotros queremos aprender y reflexionar en este tema, ser transformado por la cruz de Cristo deja siempre evidencias divinas, como lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en el contexto religioso, celoso por su religión, era un hombre despiadado, asesino, perseguidor de cristianos, pero alcanzado por la cruz de Cristo. Y esto marcó la diferencia entre lo que es ser religioso y lo que es ser auténticamente discípulo de Cristo. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo fue transformado de manera sobrenatural, de perseguidor a ser discípulo leal de Cristo. Pero ahora la palabra del Señor nos va a llevar a comprender algo sobre otro personaje que marcó la historia y marcó la diferencia con lo que le pasó. Y hoy nos vamos a basar, hermanos, específicamente en el versículo 15 para reflexionar en la palabra del Señor. Este versículo nos va a ayudar a comprender este tema y dice de esta manera: dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de haberle azotado para que fuese crucificado. Si nosotros tomamos en cuenta este versículo con el 21, vamos a comprender algo. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Hermanos, transformados por la cruz de Cristo. Es una transformación que revela imposición humana. Hermanos, tristemente a veces los políticos, los religiosos, la sociedad, de alguna manera imponen cosas que no van de acuerdo al orden de Dios. Pero Dios es soberano. Si Dios es soberano, usa las cosas negativas para dar lecciones espirituales. Y la palabra del Señor dice en esta primera sección del versículo 21, y dice, y obligaron a uno que pasaba. La Biblia nos habla de un hombre que no buscó protagonismo, no pidió aparecer en la historia, no planeó encontrarse con Jesús,
De esta manera lo presenta la Biblia. Los evangelios dicen que cuando Jesús iba camino al lugar de la crucifixión, agotado, herido, debilitado, los soldados obligaron a un hombre para ayudar a cargar la cruz de Cristo. No se nos dice que Simón habló, no se registra ninguna queja de Simón, no hay protesta escrita de parte de él. Él solo obedeció a estos líderes militares que estaban sujetos bajo la autoridad de Roma. Pero él hizo algo, tomó la cruz y caminó detrás de Jesús. Y cuando nosotros vemos, hermanos, la primera idea, el primer pensamiento que tenemos acá, transformado por la cruz de Cristo, podemos aprender que es una transformación que revela imposición humana. Los hombres que viven en tinieblas, les gusta la imposición, les gusta manipular, les gusta obligar. Y no es el orden que Dios quiere que vivamos. Y aún en medio de todo ese desorden, Dios sabe obrar en el momento oportuno para que nosotros entendamos por qué Él es soberano. Por qué ni aún en las cosas malas que los hombres hacen, Dios siempre demuestra de su gracia y de su misericordia. Y cuando vemos esta imposición, vemos a la figura entonces de Simón. No se ofreció, él no iba con el propósito de cargar la cruz de Cristo, pero otro grupo de soldados romanos le impusieron algo que él ni siquiera había pensado. Pasó esta escena real y nos ayuda a comprender cómo vive el mundo. Nos ayuda a comprender que a veces los cristianos también les gusta imponer y obligar. Tenemos que aprender que la Biblia dice que nosotros debemos de aprender para llevar a la responsabilidad de los hombres, pero a niveles de amor, a niveles responsables, para que el hombre no se sienta obligado ni manipulado, sino a base de amor, a base de una responsabilidad que mantiene el orden de las Escrituras. Pero no obligar y no manipular. El mundo lo vive así. Hay líderes que son tentados para ser dictadores. Imponen e imponen. Y para nada esto es bueno. Tiene consecuencias. Dios sabe que no es el orden que Él estipula. Pero Dios sabe que en medio de ese oscuro tiempo de limitación que a veces el ser humano a veces se queda, si lo hago, no lo hago, si lo hago. Pero lo que nos ayuda acá a comprender la Escritura, mis hermanos, es que esta imposición humana Dios siempre lo lleva con un propósito. Tenemos que aprender a marcar la diferencia. Tenemos que aprender que nuestro liderazgo sea a base de amor, a base de responsabilidad en el orden cristiano y no a base de imposición. Cuando es de imposición trae consecuencias negativas, pero Dios, que es soberano, a veces usa las cosas negativas para darnos lecciones a cada uno de nosotros. Y entonces la palabra del Señor nos ayuda a ver este primer cuadro. Transformado por la cruz de Cristo es una transformación que revela imposición humana. No es aconsejable, pero el hombre le gusta, lo vive muchas veces. Quiero llevarles a otra idea, por favor, para los que tienen su Biblia. Estamos en el versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, la primera fracción bíblica. Después dice Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Esta otra sección bíblica, otra pequeña frase bíblica, nos ayuda a comprender, mis hermanos, que transformado por la cruz de Cristo es una transformación que revela nombres con propósitos de redención. Revela nombres con propósitos de redención. ¿Y eso en qué nos ayuda? Para entender, mis hermanos, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, nos ayuda a entender algo más profundo. Aparece cuando Marcos menciona que Simón era padre de Alejandro y de Rufo. Y esto no es casualidad. Esto está en conexión con lo que dice Romanos 16:13. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo menciona a un tal Rufo como creyente fiel de Jesucristo.
Y todo indica que aquel momento marcó no solo a Simón de Cirene, sino a su familia. Un acto forzado terminó produciendo un fruto eterno. Como discípulos auténticos de Cristo, por la experiencia de Simón de Cirene en cargar la cruz de Jesucristo, llevando a su familia a los pies de Jesucristo, para entender que transformados por la cruz de Cristo es una transformación que revela nombres con propósitos de redención. Fue un impacto sobrenatural lo que presenció Simón de Cirene en carne propia, ver el sufrimiento cristológico, para que nosotros veamos todo este cuadro. Podemos nosotros entender y comprender que la redención bíblica es el acto divino de liberar a la humanidad de la esclavitud, del pecado, de la muerte y de la ley, mediante el sacrificio único de Jesucristo, quien pagó el precio de rescate con su sangre. Y significa recuperar o rescatar al ser humano por Dios y para Dios, devolviéndole su libertad espiritual y su liberación solo por la fe en Cristo y el arrepentimiento. Podemos nosotros ver este cuadro, que su nombre quedó escrito para siempre como auténtico discípulo de Cristo. Este hombre se llamaba Simón de Cirene, pero también podemos aprender que llevó a su familia a los pies de Jesucristo. Fue mucho el impacto de él, esa escena tan triste que él vivió, pero que marcó lo que realmente Dios quiere para los seres humanos: ser discípulos de Cristo, ser creyentes en Cristo. Simón representa a todos aquellos que son llamados en momentos inesperados, no elegir el lugar ni la hora, pero sí respondió. Tal vez no entendía del todo lo que estaba ocurriendo en esa escena, pero fue parte del plan de Dios. A veces creemos que servir a Cristo siempre será cómodo o bien planeado, pero esta escena muestra que muchas veces el llamado llega en medio del trabajo, en medio del polvo, en medio del dolor y del cansancio ajeno o de la vida de pecado del ser humano. En esas experiencias puede llegar ese momento para comprender, mis hermanos, que transformados por la cruz de Cristo es una transformación que revela nombres con propósitos de redención. Dios tiene un plan para salvar a la humanidad, y esta familia fue alcanzado por lo que le pasó a este hombre, Simón de Cirene. Este hombre nos enseña que ayudar a Cristo muchas veces significa ayudar al que sufre, al caído, para restaurarlo, al que ya no puede seguir solo, al que está muerto en sus delitos y pecados, o aquel que es creyente y ha fracasado espiritualmente. Somos responsables de restaurarlos, pero con el orden bíblico, para que todo sea para gloria del Señor. Esa es parte de nuestra vida cristiana como discípulos de Cristo. Más de alguna ocasión he tenido que ayudar a varios que fracasan espiritualmente. Y lo que les digo es, hermanos, se sientan, se restauran, vamos a estar orando por ustedes. Vamos a tocar el tema con lo que les pasó, que dice la Biblia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cuando ustedes se den cuenta que han dado mal testimonio de su fe, cuando ustedes hayan reconciliado con Dios, hayan ordenado su vida, hermanos, empiecen a servir otra vez en el reino de Dios, en la iglesia del Señor, porque hay mucho que hacer. Y hermanos, esto es lo que acá nos presenta este cuadro, para que nosotros entendamos, hermanos, que este hombre nos enseña que ayudar a Cristo muchas veces significa ayudar al que sufre, al caído, al que ya no puede seguir solo, al que está muerto en sus delitos y pecados, aquel que se ha equivocado espiritualmente, o aquel que nunca ha conocido a Jesucristo. No siempre entenderemos el porqué, pero cada paso dado en obediencia deja huella y una vida perdonada y transformada por el poder de Jesucristo. Podemos aprender que Simón de Cirene llegó caminando desde el campo y terminó caminando detrás del Hijo de Dios hasta el lugar de la crucifixión. Entró como espectador
entró con una persona manipulada y obligada y salió como testigo, salió como discípulo auténtico de Jesucristo, porque cuando alguien toca la cruz de Cristo nunca vuelve a ser el mismo, porque ahí está el poder de Dios. Y por eso, hermanos, debemos de seguir predicando este bendito evangelio, transformados por la cruz de Cristo. Es una transformación que revela imposición humana, pero también, mis hermanos, es una transformación que revela nombres con propósitos de redención para que se alcancen a los hombres, para que sean parte de la familia de Dios. Ser parte de la familia de Dios, viviendo esa transformación de gracia, esa redención divina, nos ayuda a comprender la responsabilidad que tenemos para con nuestra familia y nuestro prójimo. Hermanos, podemos aprender otra verdad transformados por la cruz de Cristo. La última sección dice que venía del campo a que llevase la cruz. Notemos esta última sección que dice que venía del campo a que llevase la cruz. Hermanos, transformados por la cruz de Cristo es una transformación que revela cargar la cruz de Cristo. Hermanos, Jesús ya había sido azotado, humillado y desangrado. Jesús ya había cumplido ya la profecía de Isaías 53:5. Ya lo habían anunciado tal y como revela las Escrituras. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Su cuerpo humano estaba al límite. La cruz no era solo madera, era el peso del pecado, del rechazo y del abandono. Y ahí, cuando el Hijo de Dios ya no podía seguir, entra en escena Simón. Y hermanos, Lucas capítulo 23 y versículo 26 nos dice que la puso sobre él para que la llevase tras de Jesús, como lo describe Lucas 23, 26. Esa frase es tan fuerte, es tan poderosa. Este hombre caminó detrás de Cristo cargando la cruz que llevaba el Salvador en momentos difíciles. Jesús había dicho antes: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Si hay alguien que lo vivió literalmente, fue Simón de Cirene. Para entender que la vida cristiana no solo se habla de cosas bonitas, sino de todo lo que el enemigo planifica contra todo aquel que se llame cristiano. Hermanos, Simón vivió esta palabra sin haberlo escuchado de boca de Jesús literalmente, pero la encarnó con hechos, no con discursos. Simón no cargó la cruz para salvar al mundo. Eso es obra solo exclusivamente que le pertenecía a Jesucristo. Pero Dios permitió que un hombre común participara para enseñarnos que el sufrimiento de Cristo también nos alcanza y nos transforma. El sufrimiento a veces viene porque el Señor tiene un plan para nosotros, para transformarnos, ver nuestra flaqueza y nuestra debilidad, ver dónde hemos fallado, ver que podemos corregirnos a través de la palabra de Dios para que su Santo Espíritu nos guíe. Y hermanos, Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice de esta manera: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esto quiere decir, hermanos, que en la vida cristiana no queremos que los hermanos pequen, no deseamos que líderes pequen, no deseamos que pastores pequen, no deseamos que los hijos de los cristianos pequen. Pero tristemente a veces llega a esa realidad. Y es donde Dios dice: bueno, aprendan a restaurar, aprendan a corregir, aprendan a disciplinar, aprendan a poner en orden la casa cuando se está cayendo, a poner en orden al hermano cuando está desequilibrado, para comprender lo que acá hay a fondo, hermanos, para que nosotros aprendamos
a ser de bendición para nuestros hermanos en la fe y para nuestra propia casa. Mis hermanos, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Yo me acuerdo hace como 38 años, yo nací en un mundo muy duro, muy triste. Pero de repente llega uno de los muchachos bien drogado y me dice: Samuel, tu Dios me puede perdonar. Tu Dios me puede ayudar a quitar este vicio. Y yo lo abrazo y le digo: aquí hay otros que han tenido la misma vida que tú has llevado. Te puede cambiar, perdonar. Pero tienes que entender que tu problema es tu pecado con Dios. Y él dice: si es así, yo quiero entregarle mi vida para que me perdone, me limpie y me salve. Hasta el día de hoy ahí está el muchacho, ya casi 40 años, ahí está. Pero para los que no son cristianos, pero otras veces cristianos hacen cosas que, tal y como dice la Biblia, lo que no se oye en el mundo se oye en la iglesia. No deseamos eso, pero a veces llega. Pero hay que restaurar para comprender por qué la Biblia dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, porque Simón de Cirene, Dios le dio la bendición de cargar la cruz de Cristo para que entienda lo que es el dolor, lo que se siente cuando alguien se equivoca o cuando alguien entiende por primera vez que es pecador, cuando alguien paga el precio por sus pecados, cuando alguien entiende esa escena. Si hay alguien que lo vivió en carne, fue Simón de Cirene. Mis hermanos, Simón hizo exactamente eso sin saber que estaba cumpliendo la Escritura, recordando lo que enseñan las Escrituras. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígueme. Y Simón de Cirene vivió esta verdad en carne propia para poder nosotros comprender esa responsabilidad que Dios delega al mundo cristiano, transformados por la cruz de Cristo. Es una transformación que revela la imposición humana. Así le gusta vivir al mundo, como dictadores, pero no es el orden de Dios, y ni aún así Dios lo usa para que se revele su gracia. Pero también es una transformación que revela nombres con propósito de redención. Hermanos, qué hermoso ver a una familia rendidos a los pies de Cristo, porque la redención los alcanzó en la gracia de Dios para que sean parte de la familia de Dios. Y que no solo sea una familia, sino que sean varias familias. ¿Cuánto quisiéramos que fuera todo el mundo de acuerdo al corazón de Dios? Que Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lastimosamente a muchos no les interesa. Pero también nos enseña que es una transformación que revela cargar la cruz de Cristo. Cargar la cruz de Cristo demanda de responsabilidad cristiana. Aprender a someternos al señorío de Cristo, pero también aprender a restaurar, a llevar la cruz de Cristo y sobrellevar la carga los unos de los otros, para poder nosotros darle gloria y honra al Señor con nuestra vida y ayudar a aquellos que se equivocan, que fracasan, que pecan, para entender que somos llamados para seguir predicando el bendito nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Transformados por la cruz de Cristo. Este hombre no regresó igual. Tocó la cruz de Cristo, lo vivió en carne propia. Cargar esa cruz le hizo entender la necesidad de llevar el evangelio hasta su propia familia, para que entendamos, mis hermanos, que Cristo ya no está crucificado en la cruz, ya resucitó, está a la diestra de Dios Padre allá en su trono y está gobernando a su iglesia, para que nosotros entendamos que Dios quiere que nosotros transmitamos el evangelio por el poder de la cruz de Cristo, porque Él ya triunfó sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás,
porque su iglesia, anticipadamente, Jesucristo ya le dio la victoria. Mis hermanos, que toda gloria y toda honra sea para nuestro Señor. Dios les bendiga.